Hermano, tengan todos ustedes muy buenos días. Esta mañana vamos a estudiar un pasaje muy bonito, un poquito controversial, pero vamos a tratar de entenderlo. El libro de Filipenses, capítulo 2, verso 12, dice así la hermosa palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a tener un tiempo de oración. Gracias, Señor, por este lindo día. Llénanos de tu presencia y enséñanos, Señor, con tu hermosa palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, hermoso pasaje, ¿no? Lo primero que podemos ver es la obediencia de los filipenses, ¿no? Eran personas muy obedientes a Pablo, no solamente en su presencia, mucho más, dice, en su ausencia. Y qué pastor no quiere que sus ovejas sean así, ¿no? Obedientes. Pero la parte que nos trae ahora es ocuparse en la salvación con temor y temblor. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo cuando dice que te ocupes en tu salvación? Mi opinión, y lo digo bien claro, mi opinión es que nosotros tenemos que demostrar que somos cristianos. Tenemos que aprender a identificarnos y mejorar nuestra vida cristiana. Pero vamos a leer algunos pasajes para ver si esto es así. En Hebreos capítulo 2, dice la palabra de Dios, 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay que estar atentos a lo que oímos, dice, porque tenemos el problema de que nos podemos deslizar. Hay que ser diligentes, hay que ser rápidos en escuchar y atender a estas cosas. Porque, dice el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No solamente que te ocupes, sino que no descuides esa salvación. ¿Pero cómo voy a descuidar yo mi salvación? Vamos poco a poco para comernos este bocadito, ¿no? Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Qué tremendo, ¿no? Según su voluntad. Dios ha hecho milagros en nuestras vidas, ha hecho prodigios, maravillas, de verdad, y son cosas que tenemos que agradecerle a Dios. Vamos a otro pasaje más. Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro. A ver, el capítulo 2, verso 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Qué tremendo, ¿no? Ocúpate, no descuides tu salvación, y ahora dice, crece en tu salvación. Crece en tu salvación. ¿Qué tienes que hacer? Desechar, botar, arrojar fuera de ti todas estas cosas, hipocresía, mentiras, engaño, todas estas cosas tienes que botarlas, no te sirven, son desechables. Nadie guarda un pañal después que el niño lo ha usado, ¿no? Porque eso se desecha, se bota, ¿no? Ya estamos en otros tiempos. Y acá dice, agrega el apóstol Pedro, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, lo bueno que es nuestro Dios. Vamos a ir a otro pasaje más. Segunda de Corintios 4:7. Vamos a verlo. Segunda de Corintios 4:7. Nos alcance el tiempo. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados,
derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es decir, hermano, este tesoro de la salvación lo tenemos acá, en este cuerpo que es un vaso de barro. Y sabemos de que nosotros somos tan frágiles, tan débiles. Por eso que no hay que descuidarnos de estas cosas. Y vamos a pasar un montón de tribulaciones, de problemas, pero ahí estamos con el Señor a nuestro lado, con el propósito de que la vida de Jesús se manifieste, ¿no?, en nuestra carne mortal. Eso es lo que Dios está queriendo. Y otro pasaje más. 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 7. A ver. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 7. Dice, a ver, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna, ¿no? Nosotros vamos a sufrir muchas cosas. Aquellos que le estamos sirviendo a Dios con mayor razón, pero ¿cuál es el propósito? Que otros también puedan obtener esta salvación. El libro de Tito, por favor, capítulo 2. Tito, capítulo 2, verso 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hermano, Dios es un Dios celoso y quiere que tú renuncies a los deseos mundanos, a la iniquidad, a toda la mal. Haz las cosas para Dios y de Dios. Y mira lo que dice, volviendo al pasaje de Filipenses, dice el verso, capítulo 2, verso 13, verso 12, perdón, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor. Mira lo que dice con respecto al temor. Proverbios 8:13, hablando del temor de Dios, por supuesto. Proverbios 8:13, un pasaje que tú y yo debemos de tenerlo de memoria en nuestra vida, ¿no? Proverbios 8:13. Y el pasaje es lindísimo, la verdad. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. No, ese es el temor de Dios. Con eso tú te informas, conoces lo que es el temor de Dios, ¿no? La soberbia, aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa son cosas que aborrece Dios. Pero en Proverbios capítulo 2, Proverbios 2, la palabra de Dios nos dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si tú tienes estas actitudes de buscar, clamar, ¿no? y das tu voz a la prudencia, entonces Dios dice que vas a entender el temor de Dios, porque no solamente basta con que conozcas, sino que también que tú entiendas el temor de Dios.
Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Mira, todas las cosas que tú vas a entender, tú y yo. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Todas estas cosas es un paquete completo que Dios te está dando por tener temor de Dios. Pero también habla de temblor. ¿Y de qué temblor está hablando el Señor? Isaías 66, el verso número 2. 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, que le respeta la palabra de Dios, que no se burla de las cosas de Dios. A esa persona Dios se le va a manifestar. Y en el verso siguiente nos dice a nosotros el libro de Filipenses que Dios es el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Mira, tú puedes querer muchas cosas, pero el hacerlas es un poquito difícil, ¿no? El querer y hacer es difícil. Son dos cosas que nosotros tenemos que aprender: querer y hacer. Y anteriormente hemos escuchado también de oír y hacer, ser hacedor y no solamente oidor. Es bueno oír, por eso te enteras, pero también tienes que hacer. Y acá es querer y hacer. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo habla de una disyuntiva muy clara. Dice, verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay cosas íntimas que nos traicionan en nuestras buenas intenciones de querer hacer las cosas para Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Tú puedes querer mucho, pero el hacerlo viene de parte de Dios, produce el querer y el hacer. Y dice, por su buena voluntad. ¿No? Si tú buscas la voluntad de Dios, como dice Romanos 12:2, ¿no? Que la buena voluntad de Dios es buena, agradable, es perfecta y lo más importante, es comprobable. Tú lo puedes vivir en carne propia. Tú puedes comprobar todas las bondades de Dios. Renuévate, no te amoldes a este mundo. Como dice el verso 2 de Romanos 12:2, ¿no? No te amoldes a este mundo. Renuévate, transfórmate. Y vas a ver cuántas bendiciones hay para tu vida. Vamos a tener un tiempo de oración. Señor, gracias por este tiempo. Bendice tu hermosa palabra. Y Señor, que podamos guardar, cuidar, no descuidar, crecer en nuestra salvación, para que no nos deslicemos, Señor, y demos mal testimonio. Bendito y alabado sea tu nombre. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones.